Éxodo 17. Vamos a leer Éxodo 17. Éxodo 17 es de lo que estamos viendo. Vamos a ver el siguiente capítulo de la semana pasada, que fue Éxodo 16. Hoy vamos a ver Éxodo 17, del 1 al 7. Vamos a leer Éxodo 17, del 1 al 7. A una sola voz lo leemos todos juntos. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeas el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la leña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Este es el estado espiritual del pueblo de Israel. Hoy estamos en sus campos, cada uno de ustedes en su familia, estamos dando culto de esta manera. Y en oración que puedan estar esperando para regresar a dar culto nuevamente. Puede ser difícil, pero en sus campos que puedan dar culto y mediante la palabra recibir fuerza espiritual, y que hoy puedan superar sus dificultades. Yo desde la semana pasada, semanas atrás, estoy dando culto, pero solamente solo con la cámara, ¿no? Con el hermano que está grabando. Me recuerda cuando recién comencé mi iglesia. En ese día, recuerdo, solo estaba dando la prédica cuando recién comencé la iglesia, y en el medio de la prédica llegó alguien, un miembro de la iglesia tarde. Entonces, por ese miembro que vino tarde, nuevamente comencé el mensaje cuando comencé mi iglesia, y me vino a mente ese recuerdo, al igual que ahora que estamos solamente con el hermano que está grabando y la hermana que está tocando el piano. Pero aunque seamos pocos, ahora que hoy sea un tiempo en el cual tenga mucho significado mediante la palabra. Hemos leído hoy Éxodo capítulo 17. Versículos 1 al 7, Éxodo 17 del 1 al 17, y el título es La naturaleza antigua. La naturaleza antigua. Y la sanidad de la incredulidad es el título. Les voy a hablar la introducción. Estamos viendo Éxodo, tanto en el primer culto y en el segundo culto también, desde Éxodo capítulo 1 hasta el capítulo 18, esa es la primera parte, y desde Éxodo 19 hasta el 40, esa es la segunda parte. Entonces, dividiéndolo de dos partes, es que vamos a entenderlo. Cuando entendemos la Biblia, claro, podemos entenderlo como si fuera un gran bosque, ¿no? Pero también es cada
cada capítulo es como un árbol, ¿no? Cada capítulo es como un árbol. Entonces, prepárense, claro, siempre para que puedan entenderlo en su totalidad, pero también cada capítulo es importante entenderlo. Entonces, es Éxodo del capítulo 1 al capítulo 18, es la primera parte de que habla. Es el pueblo de Israel que ha estado viviendo como esclavos en Egipto por 400 años, que han estado gobernados por Faraón, que no podían salir de las manos del Faraón. Ese era el pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel que no podían salir, pero por los 10 milagros pudieron salir también. Y puede ser que no sepamos todos los desastres que llegaron sobre el pueblo de Egipto, pero cuando aplicaron la sangre del cordero en el día de la Pascua, pudieron salir de Egipto. Ese es el misterio del Éxodo. El camino para salir fue la Pascua del Cordero, la sangre del Cordero de la Pascua. Y eso es la sombra de la sangre que Jesús, el Cristo, en la cruz derramaría. Entonces, desde el capítulo 1 al 18 son los 10 desastres que vienen sobre Egipto, pero también está el misterio de cómo salir de esos desastres. Y también habla de cómo estuvieron perdidos en un estado espiritual equivocado, pero que Dios todavía los está guiando, los va sanando. Eso es lo que también hoy vamos a desarrollar un poco. Entonces, dentro del proceso habían dificultades, pero Dios estaba juntamente con ellos, los estaba guiando. De eso trata la primera parte, desde el 1 al 18, capítulo 1 al 18. Y desde el 19, capítulo 19, hasta el 40, están en el monte Sin, ¿no? Y vieron muchas cosas allí también. Entonces la segunda parte es los 10 mandamientos y también cómo habla acerca del tabernáculo. Dios les habla a ellos acerca del tabernáculo. Entonces, acerca de lo que es el tabernáculo, también habla acerca de Cristo. Entonces el pueblo de Israel no solamente podía vivir con la ley, porque la ley nos hace dar cuenta del pecado, pero para salir del pecado es el tabernáculo. Es el misterio del culto. Es el misterio del tabernáculo. Entonces, mediante el tabernáculo, mediante el misterio del culto, restauran su vida. Y Dios los guía y reciben fuerza espiritual y los guía hasta la tierra de Canaán y pueden entrar a la tierra de Canaán. Esa es la segunda parte del 19 al 40. Claro, la ley es importante, pero más importante que la ley es el misterio del evangelio dentro del tabernáculo. Es el significado de Cristo en la cruz. Es los sacrificios que se daban en el tabernáculo. Pero en conclusión, es el misterio para tener victoria en el desierto. Y luego está el libro de Levítico. Son 5 cultos. Habla acerca de cómo dar culto, cómo tenían que dar culto dentro del tabernáculo, cómo dar sacrificios, cómo dar el servicio ante Dios. Todo eso es una sombra de Cristo que moriría en la cruz. Entonces, si decimos que es el Levítico,
es ser lleno del Evangelio, ser lleno de Cristo, de la sangre derramada por Cristo. Ese es el Levítico. Eh, ¿No? Habla de cosas como los sacrificios y qué cordero tomar, sí, pero en realidad está hablando de la sangre del cordero, Cristo, el amor tremendo que Dios derramó en el monte Calvario. De eso trata también el libro del Levítico. Luego está Números, está el número de es decir, el número del pueblo, está el conteo de las personas de la primera generación que salió de Egipto y también la segunda generación que estaba pasando por el desierto. Entonces es el número de las personas, ¿no? Es el conteo de los que estaban en su total, los que salieron, los que estaban en el desierto. ¿Por qué? Eh, Porque tenían que formar un equipo, como sabemos, las 12 tribus, para poder conquistar la tierra de Canaán. Es un sistema de equipo para conquistar a Canaán. Y también habla acerca de cómo estaban dentro del desierto. También es Números. Y luego Deuteronomio. Deuteronomio es el sermón de Moisés a el pueblo escogido que iba a entrar a la tierra de Canaán. Y cómo Dios ha obrado en nuestras vidas en el desierto y qué más que deben hacer al entrar en la tierra de Canaán. Entonces, eso también habla el Levítico. Y en Levítico uno entiende, Deuteronomios dice 6 del 4 al 9, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es, ¿no? Repite estas palabras a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿no? Eso es lo que dice allí. Eso es Deuteronomio 6. Y eso es lo más esencial, ¿no? De Deuteronomio. Entonces, al conquistar Canaán, ¿qué deben hacer? Cuando conquisten a Canaán, antes de conquistar, ¿qué deben hacer? Formar equipos. Por eso está el conteo del pueblo de Dios. Ahí está la razón por la cual contaron al pueblo. Y también al entrar, ¿qué tienen que hacer? El movimiento de la palabra. De eso trata Deuteronomio. Y Josué es cuando ya conquistan Canaán, es acerca de la conquista de Canaán, es decir, ¿qué es eso? Es la estrategia del evangelismo, las misiones y la evangelización mundial, la estrategia. Entonces, viendo eso, eso lo dejo como introducción. Vamos a ver el desarrollo. Punto 1. El plan absoluto de Dios. Hay que pensar en el plan absoluto de Dios. Entonces, Dios, ¿qué tipo de plan absoluto Él tenía con su pueblo, Israel? Dios tiene, no podemos hablar de todo el plan, pero tenía un plan específico direccionado para el pueblo de Israel. Su punto 1, que sean una gran nación. Él tenía ese plan de levantarlos como una gran nación. Génesis 46, del 3 al 4. Dios le habla a Jacob. Es cuando ya José era gobernador y Dios le habla a su padre de José, que es Jacob, cuando tenía que bajar a Egipto. Y es así como Dios le dice a Jacob, no tengas miedo, no temas descender a Egipto porque allí yo haré de ti una gran nación. Y yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver a la mano de José. Cerrará tus ojos. Y la mano de José cerrará tus ojos. Entonces, esta es la promesa que Dios le da a Jacob, que voy a hacer de ti una gran nación, le dice, ¿no? Y Génesis 12, del 1 al 3, Dios le habla a Abraham. Dios le dice esto a Abraham. Le promete, mediante ti, haré de ti una gran nación, ¿no? Y mediante ti serán bendición
serán bendecidas todas las naciones. Es la promesa que Dios le da a Abraham. Mediante ti serán benditas todas las naciones. Por supuesto, esa es la bendición de la evangelización mundial. Que mediante la descendencia de Abraham, el Mesías, se expandirá el evangelio a todos. Ese es el significado, claro. Y también Génesis 22 es cuando Dios está poniendo a prueba la fe de Abraham. Versículos 17 y 18. Cuando Dios ve la fe de Abraham, recibe el sacrificio del carnero y le dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, dice, ¿no? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, dice. Entonces el plan de Dios es hacer de su pueblo una gran nación. Abraham, Isaac, Jacob, José, ¿no? Entonces le sigue transmitiendo la misma promesa de esos Génesis. Entonces, de esa manera, donde los levanta como una gran nación. Y luego en Éxodo 3 del 1 al 12. Pero el pueblo de Israel está en Egipto haciendo su vida de esclavitud por mucho tiempo, y allí Dios envía a Moisés para que pueda sacar a su pueblo de Egipto hacia la tierra prometida, a la tierra que había sido prometida a sus padres, al lugar donde vendría el Mesías, a esa tierra. A eso le dice a Moisés: yo te voy a guiar a esa tierra, no te voy a dejar, voy a estar juntamente contigo. Le dice, yo voy a estar contigo, voy a estar juntamente con mi pueblo. Esa es la promesa que Dios le da a Moisés, y está el plan absoluto de Dios. Porque Dios sacó a su pueblo, claro, para evangelizar a Egipto también, pero en conclusión, después de José, no se transmitió este pacto. Israel perdieron lo más importante y vivieron como esclavos, y por eso es que sale el éxodo, ¿no? Por eso se toma lugar el éxodo. ¿Por qué? Porque tenía que levantarse la evangelización mundial. El Mesías que va a venir tiene que ser proclamado, tiene que ser el pueblo testigo del Mesías que vendría. Por eso Dios tiene ese plan y esa promesa hacia Moisés de levantar a su pueblo como una gran nación. Y también está el método de Dios. El método de Dios, ¿qué es eso? El poder del Evangelio. Entonces, el pueblo de Israel estaba 400 años como esclavos bajo el poder de el faraón, y por su propia fuerza Israel no podía salir de eso. El único camino, el único método es Éxodo 3:18, el secreto del sacrificio de sangre. Es el secreto del sacrificio de sangre, de salir de maldición, salir de la esclavitud. Entonces, ese es el secreto. Y luego, Éxodo 12, del 1 al 27. Eso es el secreto de la sangre del Cordero de la Pascua. Eso es lo que sale ahí.
La fiesta no es importante, sino el secreto de la Pascua, la sangre del Cordero. ¿Qué es eso? En el Nuevo Testamento es Cristo derramando su sangre en la cruz. Eso es, en el Antiguo Testamento, el Cordero, la sangre del Cordero. Entonces, cuando aplican la sangre del Cordero, pueden superar la muerte. La muerte pasa sobre ellos, pueden salir de Egipto, pueden ser liberados. Ese es el único camino, mediante el poder del Evangelio, mediante la sangre del Cordero. Cuando nosotros nacemos en este mundo, nacemos con el pecado original, con una identidad de ser hijos del diablo y en un estado de separación, un estado de pecado. Por eso es que las personas sufren. Nacen bajo el dominio del pecado, bajo la separación de Dios, bajo el problema fundamental de Génesis capítulo 3, y nadie puede salir por eso por sus propias manos. Por eso es el poder del Evangelio, que el único método para salir. Génesis 3:15, la simiente de la mujer, en el hebreo es el Mesías, en el griego es el Cristo. Entonces, si creemos en Él como Señor y Salvador, somos hijos de Dios y solucionamos el problema fundamental de Génesis capítulo 3. Entonces, ese es el método de Dios. Dios tiene un plan absoluto para su pueblo saliendo de Egipto hacia la tierra de Canaán. Y el método de Dios es el poder del Evangelio. Entonces Dios saca a su pueblo de Egipto mediante el poder del Evangelio y lo está guiando en medio del desierto. Punto 2. Es el camino, la jornada de Israel. ¿Y dónde es eso? Pues en el camino en el desierto. En el camino en el desierto. Vamos a ver varios textos bíblicos aquí. Éxodo 13, 17. Éxodo 13, 17 al 22. Vamos a leer. Va a ver en sus Biblias. Éxodo 13, 17. El pueblo de Israel entonces sale de Egipto y está en el camino del desierto, pero no es que iban a donde ellos querían o que se movían como ellos deseaban. No era así. Éxodo 13, 17 dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Entonces, en otras palabras, Israel que sale de Egipto, había un camino cerca, pero en ese camino de cerca, para ir a Canaán, ¿quién estaba? Los filisteos. En una semana podrían llegar a Canaán, era fácil, más cerca, pero estaba en el medio quienes iban a estar, los filisteos, y los filisteos no se iban a quedar quietos, iban a hacer la guerra. Entonces dice: no se arrepienta mi pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Por eso dice el 18: más hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados, dice. Esto es la guía de Dios. Esta es la guía de Dios. Entonces Dios no permite que vayan por ese camino de los filisteos, sino que rodeen, que puedan rodear el camino del desierto del Mar Rojo. Dios los guió de esa manera.
Y dice el versículo 21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Dice, y versículo 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Por qué? ¿Por qué habrá habido una columna de nube y de fuego? En el desierto, imagínense el calor que habrá habido por el mediodía. Por eso había una columna de nube, para que no caiga sobre ellos tan fuerte los rayos del sol. Entonces, como una sombra, la nube los estaba rodeando. ¿Y para qué? Para que se den cuenta que Dios estaba juntamente con ellos. Y por la noche, en el desierto, habrá hecho mucho frío. Entonces, ¿qué hizo? Dios los puso una columna de fuego. ¿Para qué? Para que los calientes los pueda abrigar. Entonces Dios estuvo juntamente con su pueblo, no se separó de su pueblo y los estaba guiando, los estaba llevando. Entonces es algo que no deben olvidar, que Dios estaba juntamente con ellos en medio del desierto mediante la columna de nube y la columna de fuego. Por eso cualquier dificultad, evento que estaban encarando, no podían olvidarse de esto. Y también nosotros en este tiempo, en esta vida, en cualquier situación, en cualquier evento, nosotros que somos salvos, hijos de Dios, Dios está juntamente con nosotros. El Espíritu Santo ahora está en nosotros. Está con Emmanuel, unanimidad. Está juntamente con nosotros. Esa realidad, confírmenlo todos los días. Tengan convicción y que tengan victoria. Los bendigo en el nombre de Jesús. Ese es el plan de Dios. Y Éxodo 14, del 1 al 31. Y aquí están ante el Mar Rojo. Entonces el pueblo de Israel sale. Y no es que era una prueba pequeña o momentánea, sino que están delante del Mar Rojo. Pero Dios lo está guiando también ahí. Primero que sucede es el Mar Rojo. Están delante de ellos el Mar Rojo. Entonces, ¿qué sucede? Empieza esa naturaleza antigua, que es la incredulidad. Y por eso dice que murmuraron en contra de Moisés, murmuraron en contra de Dios. Y si uno dice lo que más sale, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, ¿no? ¿Por qué? Entonces, es lo que más sale, ¿no? ¿Por qué nos ha sacado aquí para morir? ¿No? Empiezan a murmurar. Yo les dije esto la semana pasada también, no puedo explicarle a todos aquí, pero dentro de ellos que estaban murmurando estaba Moisés, que se aferró al pacto de Dios y sabiendo el plan absoluto de Dios, ¿qué pudo hacer? Orar. Y cuando ora, ¿quién obra? Pues Dios obra. Entonces en ese momento, ante el Mar Rojo, lo que es absolutamente imposible, era un problema absolutamente imposible, pero porque Dios obra, se convierte en algo absolutamente posible. ¿Y quienes ven eso? ¿Quién vio eso? Moisés, que estaba aferrado al pacto. Así es, Moisés, que se aferró al pacto, que pudo orar. Claro, podemos encarar cosas absolutamente imposibles, pero lo más importante es el plan absoluto de Dios, que está juntamente con nosotros, Dios, y en conclusión, Dios nos está guiando, nos está llevando al camino de la victoria. Él guía mi vida. Entonces, entregar mi vida a Él hoy, que podamos cambiar todo lo que es absolutamente imposible a una respuesta de absolutamente posible.
¿Por qué? Porque en el mar hay un nuevo camino. ¿Quién iba a saber que iba a haber un camino nuevo en el mar? Pero Dios abrió un camino nuevo en el mar y los guió al pueblo, a su pueblo, a Israel. Tercero, Éxodo 15, Éxodo 15, del 1 al en adelante. Entonces Israel, viendo el milagro de el Mar Rojo, ya pasando el mar, entonces pasando el Mar Rojo, ya pasaron, ¿no? Se habrán sentido mal de repente con Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Cruzaron, ¿no? Cruzando ya el mar. Dice, entonces cantó Moisés, hubo un cántico, hubo alabanza, ¿no? Entonces empezaron a alegrarse. Claro, es obvio, ¿no? Entonces, si uno ve el versículo 22 en adelante, ¿qué sucede? Que se encaran en el mismo capítulo 15. Era solamente breve lo que alababan, cantaban, fiesta, porque luego llegan a Mara. La agua que estaba en Mara era salada, no podían tomarlo. Hace poco estaban contentos, alabando, pero encaran esta dificultad. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, dice, ¿no? Otra vez murmuraron, ¿qué hemos de beber? ¿Qué hacemos, no? No hay que tomar. ¿Eso qué es? Esa es la naturaleza antigua de ellos, la incredulidad. Entonces Dios le habla a Moisés. ¿No? Que solamente haga tal cosa y van a poder hacer. Pero, ¿qué más le dice? Dice, yo soy Jehová, tu sanador. ¿Qué es eso? Es Jehová, Rafa. ¿Qué es eso? Que Jehová es nuestro sanador. Yo soy Jehová, tu sanador, le dice. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador, es lo que Dios le dice a su pueblo. Si obedecemos la palabra de Dios, si guardamos los estatutos, pero apenas pasado un pequeño problema, alguna dificultad pequeñísima, lo primero, murmurar, quejarse, incomodidad, esa naturaleza antigua. Dios estaba sanándolos mediante estos eventos. Que nunca se olviden que Jehová es nuestro sanador, Jehová Rafa. Dios en nuestras vidas, nuestras debilidades, nuestra incredulidad, Él es Jehová nuestro sanador. Nunca nos olvidemos de eso. Los bendigo. Aunque podamos estar en dificultad, aunque en nuestro corazón podamos sentir dificultad, murmuración, quejas, de repente, pero hoy delante de Dios pongámoslo todo. Y Jehová Rafa, que hoy es Jehová nuestro sanador, que esa gracia sea sobre nosotros, sobre nuestras vidas, lo bendigo en el nombre de Jesús. Entonces, versículo 27, ahí mismo, el capítulo 15, versículo 27. Y dice, ¿a dónde llegan? Estaba en Mara este evento, pero dice llegaron a Elim. Dice donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Habían fuentes de aguas, 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Era 70 palmeras es como un bosque en Elim. Es un descanso en Elim.
acamparon allí junto a las aguas, dice. Dios, Dios no solamente había preparado las aguas amargas de Mara, sino que había preparado Elim, donde había 12 fuentes de agua. Dios lo estaba guiando allí. Nunca se olviden de eso. En nuestra vida de fe estamos caminando. Puede haber dificultades y Dios permite esas dificultades, pero absolutamente lo vamos a superar y Dios nos está guiando a Elim. Ahora en nuestros campos, cualquier dificultad que encaremos, Dios quiere que demos confesión de fe, que sanemos nuestra incredulidad y que nos acerquemos más a Dios. Eso es lo que Dios anhela, de que podamos, mediante la gracia de Dios, superar toda dificultad. 4. Éxodo 16 del 1 al 36. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, es decir, 2 meses y 15 días después. Y dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Otra vez murmuraron contra Moisés y Aarón. Y la razón sale, dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Por qué nos sacas? Antes comíamos carne, ¿no? Están quejando en el desierto. Otra vez. Murmuran contra Dios, murmuran contra Moisés. Entonces, Moisés ora. ¿Y qué hace? Hace llover pan del cielo y empiezan a recoger una porción diaria del día a día. Empieza a caer maná y los codornices. Entonces, solamente era para el día a día. Porque si llevaban por demás, se podía malograr y traía mal olor, ¿no? Entonces, enfermedades también. Por eso solamente debían de comer solamente lo que era para comer del día. Jehová le da que comer. Pero algo más importante que eso es que el mayor interés de Dios, ¿dónde está? En el pueblo de Dios. Eso es lo más importante, más que lo del el comer. En este momento que está en dificultad, no había que comer, Dios tiene su mayor interés sobre su pueblo. Claro, porque en el desierto, ¿a dónde iban a comer? ¿Qué iban a comer? Pero Dios, ¿qué hizo? Hizo caer maná del cielo al punto de que ellos se saciaron. ¿Y qué más? Para que se concentren en el culto. Mediante este evento del maná y los codornices, ¿qué pasó? Pudieron concentrarse en el culto y en esa palabra que sale, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces, eso es lo que Dios estaba haciendo, preparándolos espiritualmente. Dios provee a este pueblo que aunque murmuraba. Y luego Éxodo 17 del 1 al 7, lo que hemos visto. Nuevamente, no había que tomar. Otra vez, murmuraron contra Dios, murmuraron contra Moisés, contra Dios. Entonces, Moisés ora
¿qué haré con este pueblo? Dice, ¿no?, en su oración, ¿qué haré con este pueblo? Moisés también, al ver a Israel que apenas encaraban una dificultad pequeña, rápidamente murmuraban con Moisés, con Dios, otra vez querían regresar nuevamente al pasado. Entonces, al ver eso, Israel, ¿qué hago con este pueblo? ¿Qué haré con este pueblo?, dice Moisés. Y están a punto de apedrearme. ¿A poco me apedrearán?, dice. Esa era la situación. Señor, ¿qué hago en esta situación? Ora, Moisés. Entonces, Dios, ¿qué le dice? Pasa delante del pueblo, toma contigo los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Eso le dice Dios. Entonces, el versículo 7, que hace el pueblo de Israel, dice, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Así le puso el nombre a aquel lugar, pero ese era el estado espiritual de Israel. ¿Qué es eso? Esa es la naturaleza antigua. Éxodo 17, desde el 13 hasta el 17. Evento tras evento, superándolos, Dios obraba tremendamente. Ellos vieron cómo Dios obraba, experimentaron cómo Dios obraba, saborearon cómo Dios obraba, pero aún así preguntan, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Si nosotros tenemos ese tipo de fe en nuestra vida de fe, qué vergüenza. Pero aquí está la razón por la cual Dios también los guiaba por estos eventos a su pueblo. Podía haber ido a Canaán en una semana y había mucha idolatría en Canaán, pero si iban rápidamente con esa naturaleza, ¿cómo iban a superar esa idolatría que había en Canaán? Por eso, mediante el desierto, mediante todos los eventos, mediante estos eventos, Dios estaba sanando su incredulidad de ellos. Por eso nosotros también vamos a encarar dificultades, pero esas son herramientas que Dios usa para sanarnos. Mediante las pruebas, las dificultades, nuestra fe se vuelve más fuerte, vamos más a la esencia del Evangelio, vamos más a la gracia de Dios, más nos aferramos al pacto. Por eso, esa dificultad es una bendición. Los bendigo para que esta gracia sea sobre cada uno de ustedes. Y mismo capítulo 17 de Éxodo, del 8 al 16, es la guerra contra Amalek. Es el pueblo de Amalek. Y cuando estaban pasando por el desierto, estaba Amalek, ¿no? Y aquí todavía el ejército de Josué no estaba tan preparado, ¿no?, pero tenían que pelear contra Amalek. Y por eso Dios le habla a Moisés. Entonces con su vara, con la vara de Dios, él sube a un monte y empieza a orar. Y algo tremendo, ¿no?, que sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, dice, ¿no? Entonces, por eso, las manos de Moisés se cansaban. Una piedra lo pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Eso sucedió. De eso habla Éxodo 17. Pero si vemos algo aquí espiritualmente, Moisés, como pastor,
Moisés como pastor, Aarón y Hur son los líderes. Una iglesia así, que tenga líderes y pastores así, es una iglesia que se va a levantar tremendas obras. Y en el campo, un obrero como Moisés y los que tienen la misión, los fieles como Aarón y Hur, si hay un equipo como ellos en el campo, entonces se expande el evangelio en el campo y obviamente siguen las obras de Dios. Este tipo de equipo es importante. Y la guerra con Amalek, ¿qué es? Es la guerra espiritual. Entonces, la identidad y la potestad como hijos, ¿no? Con eso podemos ganar. Y aquí también sale Jehová Nisi. Jehová Nisi. Es decir, que Jehová es mi estandarte. ¿Qué estandarte? Él es mi bandera de victoria, mi estandarte de victoria. Aquí vimos Jehová Rafa, Jehová Sanador. Aquí salen dos nombres y después esto yo voy a explicarles esto. Y Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte, Él es mi bandera de victoria. Es punto 3. Por eso el entrenamiento del desierto sale una sanidad. Entonces es la sanidad mediante el entrenamiento del desierto. ¿Qué tipo de sanidad? Primero, la sanidad espiritual. Aquí es Jehová Rafa, Jehová Nisi, que Dios está juntamente con ellos y los está guiando. ¿Y cuál es su identidad y cuál es su potestad? Entonces, en realidad, es la esencia del Evangelio. Está hablando acerca de la esencia del Evangelio. Esa es nuestra sanidad espiritual. Dios, mediante el entrenamiento del desierto, mediante la iglesia del desierto, Dios empezó a sanarlos y ese es el plan de Dios. ¿Qué era el plan de Dios? La sanidad espiritual. Dios trajo entrenamientos mediante los eventos, problemas. ¿Para qué? Para quebrantar toda la incredulidad. Dios es aquel que lo estaba guiando. ¿Quién estaba ahí? Estaba Moisés, Aarón, Hur, Josué. ¿Y qué más? Era la sanidad del pensamiento y el corazón. ¿Por qué? Porque hay incredulidad. Pero es sanar la incredulidad. ¿Mediante qué? Mediante la experiencia del Evangelio. Mediante los problemas, eventos, es experimentar el poder del Evangelio. Y experimentando el poder del Evangelio, empieza a sanarse la incredulidad en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Y luego la sanidad de la vida, del estilo de vida. Todo lo incorrectamente grabado, naturalizado, enraizado en nosotros por tanto tiempo, esa vida, ese estilo de vida, es sanar eso. Y en conclusión, es gozar el Evangelio. Dios, ahora, mediante el entrenamiento del desierto, está deseando levantar este tipo de sanidad. Vamos a ver la conclusión. Entonces, nuestra vida de fe, cualquier dificultad que podamos tener, así como el pueblo de Israel, que por cosas pequeñas
nos desanimamos, quejamos, murmuramos, nos quejamos delante de la iglesia, delante de los líderes, delante del pastor, si tenemos esa dificultad, esa debilidad, que hoy podamos sanarlo y que se levante ese tipo de obra en nuestras vidas. Dios nos está guiando a estas dificultades o pruebas no para derrumbarnos, sino para levantarnos como personas de fe. ¿Por qué Dios no hizo que pasen rápidamente a Canaán, sino los guió al Mar Rojo? Porque es el plan de Dios. ¿Para qué? Para transformarnos en pueblo de fe, para transformarnos en un pueblo del Evangelio. Por eso, si tienen alguna dificultad en su vida de fe, hoy vean el entrenamiento del desierto, que mediante el entrenamiento del desierto, Dios nos quiere dar sanidad completa de todo nuestro ser. Nuestra vida, pensamiento, corazón, cuerpo físico, nuestra alma, todo nuestro ser. Y por eso, la conquista de Canaán, ¿qué es? Es testigos del Evangelio. Somos testigos del Evangelio que conquistan Canaán. ¿Por qué? Porque allí está la estrategia del evangelismo, misiones y la evangelización mundial, en la conquista de Canaán. Así es. Dios ya nos ha prometido la conquista de la tierra. ¿Por qué? Porque nos va a levantar como testigos del Evangelio, como testigos de la evangelización mundial. Esta gracia tenemos que tener. Y también nuestro respaldo espiritual. Nuestro respaldo espiritual. No es la realidad que vemos, nuestro respaldo, no, sino es el respaldo espiritual. ¿Qué es? Es el reino de Dios, es solo Cristo, solo el reino de Dios, solo el Espíritu Santo. Ese es nuestro respaldo espiritual. Que lo entiendan así y que hoy se aferren al pacto y tengan victoria. Lo bendigo en el nombre de Jesús. En cualquier evento, circunstancia, dificultad, que podamos entender en nuestros campos que a pesar de que hay dificultades, vamos a entrar más en fe, vamos a levantarnos más en confesión de fe, vamos a entrar más en el pacto, vamos a aferrarnos más al pacto. Yo deseo que esta gracia sea sobre ustedes, y si hay algunas debilidades sobre sus vidas, hoy recuerden que Dios nos limpiará, nos sanará, porque es Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. Los bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Te damos gracias por darnos la palabra, que podamos poner esta palabra en nuestros corazones como nuestro pacto, y que podamos levantarnos y que podamos tener la gracia al 100% de levantarnos como testigos de fe. No solamente guiaste al pueblo, a tu pueblo, al desierto, sino también a Canaán. Diste esa respuesta, y que esa misma respuesta que diste sobre tu pueblo sea sobre nosotros, y que puedas levantar tus obras en nuestras vidas. Que se levanten estas obras en nuestras vidas mediante tu gracia, y si tú lo permites te agradecemos. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.